Muy buenas tardes y sean nuevamente bienvenidos a mi canal para el curso de Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con mediación tecnológica la comunicación es fundamental. Por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más, comencemos. Toquemos un poco de historia. La imagen que tienen proyectada frente a ustedes es de Robert Hooke. Él fue un científico inglés que, utilizando microscopios compuestos, describió los hongos filamentosos y la estructura celular de las plantas. Por allá del año 1665 escribió el libro Micrografía, donde incluyó más de 50 observaciones microscópicas con dibujos detallados. Es él el primer investigador que acuñó el término célula en su documento. Ahora, entrando en materia, a partir de este video en adelante vamos a estar hablando de un proceso de creación, de génesis. Todo comienza con la digestión de los alimentos. Vamos a poner de ejemplo una especie zootécnica al cerdo y le vamos a dar de comer maíz con aporte de glucosa elevado, ¿verdad? En el almidón. Hasta este momento sabemos que el animal ingirió el alimento, pero no estamos alimentando al cerdo, sino que queremos incidir, llegar directamente a alimentar las células del organismo de ese animal. Por lo tanto, esas macromoléculas orgánicas, esos nutrientes, tienen que ser degradados poco a poco hacia un tamaño lo suficientemente pequeño para atravesar la membrana celular. A esas moléculas en videos previos les llamamos monómeros. En este caso, la figura número 2 que tienen proyectada en la infografía representa una célula eucarionte y posee núcleo celular donde está el material genético, el desoxirribonucleico o ADN del que hemos hablado. Esta célula realiza respiración aeróbica, en otras palabras, requiere del dioxígeno gaseoso, esa molécula que está estable porque son dos átomos unidos y se completa la regla del octeto, ¿verdad? Es estable entonces. Y en su interior presenta un montón de agua en el citoplasma y diferentes organelos limitados por membranas biológicas. Entre ellos destacan el retículo endoplasmático liso, los ribosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y el retículo endoplasmático rugoso. En el caso de la membrana, la primera barrera que van a atravesar nuestros monómeros, el principal componente de esa membrana es la fosfatidilcolina. Vamos a comenzar a desglosar esta información y entender qué es la fosfatidilcolina. En este caso, la membrana citoplasmática de todas las células eucariontes mide aproximadamente entre 6 y 8 nanómetros y está formada por una bicapa lipídica de colesterol y proteínas integrales de membrana de tipo 1 y 2. Y la fosfatidilcolina, el principal componente de la membrana, no es otra cosa más que un fosfolípido, o sea, lípidos, monómeros de los que hemos estado hablando, unidos a moléculas de grupos fosfato. Con sus grupos hidrofílicos, los que tienen afinidad por el agua, recordemos que fílico viene de filial, como de amantes, en lo que conocemos como las cabezas de esta fosfatidilcolina, es el grupo hidrofílico, hacia el espacio extracelular e intercelular para tener contacto con el agua. Recordemos, fuera de la célula hay mucha agua rodeando y dentro está el citoplasma y está formado también por agua. Y sus grupos hidrofóbicos, de los que hablamos en el video anterior, que serían las colas del lípido, en este caso colesterol por ejemplo, hacia el espacio intermembranoso, para no tener contacto con el agua, porque al ser hidrofóbicos le tienen temor. Fobia es de temor y entonces se acumulan en partículas para protegerse, ¿verdad? En agregados lipídicos. Vamos a hacer un zoom a esta membrana de la célula eucarionte y observamos esta estructura. En bioquímica la vamos a desglosar de la siguiente manera. Acabamos de mencionar que la importancia de la fosfatidilcolina en la membrana es para hacer una barrera biológica.
El término fosfatidilcolina lo vamos a dividir en fósforo, en colina y en un lípido. Del lado izquierdo de su infografía, en la figura número 3, podemos ver a esa estructura. Ahí está esquematizado el grupo hidrofóbico. En este caso no son 3 ácidos grasos, sino 2. Es un diacilglicerol. Igual que en el video anterior, necesita un pegamento, un glicerol, que es un azúcar muy simple, únicamente de 3 carbonos. Ahí podemos ver cómo están 2 patitas, que son las cadenas de los grupos de carbono. Recordemos las esferitas de color negro, que están 2, 2, 2, 2, 2, de esferitas blancas de hidrógeno. Ahí está el grupo hidrofóbico. Luego está el glicerol, que es el pegamento, y ahí está unido un grupo fosfato, el elemento que habíamos mencionado también importante como estructura de la vida. Y por último está la cabeza de esa estructura molecular que se llama colina, y si podemos ver en el centro de esa molécula que está en la parte superior izquierda, ahí está el nitrógeno. Eso quiere decir que ese, si fuera en una representación atómica a colores, estaría de color azul. Por lo tanto, la parte que sí puede tener contacto con el agua es la parte que tiene el aminoácido colina, la proteína, y la tenemos representada al centro de nuestro esquema con un montón de esferitas que parecen Shakira, ahí en esa membrana. Me gusta presentarles esta figura porque la membrana no es sólida o estable como viene en este tipo de diagramas. Como lo mencionamos previamente, fuera de la membrana de la célula eucarionte hay agua. Y dentro, en el citoplasma, también hay agua, entonces se forman olas, está en constante movimiento esa membrana. Y podemos observar ahí claramente cómo las colitas, que son los grupos hidrofóbicos, se proyectan en ambas direcciones hacia el centro para funcionar como una barrera biológica que no permite el paso del agua del interior y del exterior. Y tenemos también la parte del grupo hidrofílico, que es la parte que tiene a la colina con las esferas en la parte superior, en el contacto con el agua, hacia el exterior de la célula, y en la parte interna, en el contacto del agua, en el citoplasma. Como mencionamos previamente, la membrana de todas las células eucariontes tiene 2 tipos principales de proteínas integrales. Las de tipo 1 tienen su grupo amino. Eso quiere decir el que tiene al nitrógeno, la colina, orientado hacia el exterior de la célula. Si aquí hay agua en el exterior, estas serían las proteínas integrales de tipo 1, las que estarían en la parte superior. Y las proteínas integrales tipo 2 tienen su grupo amino, nuevamente el que posee el átomo de nitrógeno, pero orientado hacia el citoplasma. Una vez que nuestro monómero, en este caso glucosa, porque recordemos el ejemplo que vamos a manejar, el cerdito acaba de consumir maíz y el almidón empieza a ingresar en el organismo de nuestro animal. Como mencionamos hasta ahora, el citoplasma es prácticamente pura agua, el 70%, y funciona para mantener ahí suspendidos a los monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y principalmente a los organelos. Y ahí se llevan a cabo diferentes procesos bioquímicos, entre ellos la fosforilación de la glucosa, que la vamos a desarrollar en este video, la glucogenogénesis, la glucogenólisis, la glucólisis y la ruta de las pentosas fosfato. Los nombres parecen complicados y quizás nos causan un poco de estrés al escucharlos porque son términos nuevos. Sin embargo, es importante señalar que todos tienen prefijos y sufijos. En otras palabras, génesis, como glucogenogénesis, significa creación. En otras palabras, vamos a sintetizar moléculas de glucógeno para almacenar energía. Glucogenólisis, lisis es destrucción, es el opuesto, ahí vamos a destruir el glucógeno para liberar glucosa. Glucólisis, ahí vamos a destruir la molécula de glucosa, hacerla cada vez más pequeña para que pueda ser utilizada por la mitocondria de las células. Y en la ruta de las pentosas fosfato, pues lo que se va a obtener como producto final son, como mencionamos previamente en videos anteriores, carbohidratos simples como la ribosa y la desoxirribosa, esos que tenían la forma de un pentámero.
En este caso, los polisacáridos, como mencionamos en el ejemplo nuevamente del cerdito, son alimentos degradados. Lo que tenemos que hacer es romper sus enlaces. Si son carbohidratos, el enlace bioquímico es O-glucosídico. ¿Recuerdan? El que tiene el oxígeno. Son degradados todos esos enlaces bioquímicos que vimos en videos anteriores, al inicio en la digestión, en la cavidad oral, por amilasas. Todas las palabras que de aquí en adelante mencionen en los videos del curso y que terminen con las palabras asa, significa que son enzimas y que su función es destruir un enlace bioquímico a partir de la presencia de agua, principalmente con hidrólisis. Mojando ese enlace se va a romper y la molécula se va a ir haciendo cada vez más pequeña hasta los monómeros que mencionamos en el video anterior. Estas amilasas son producidas en las glándulas salivales y en las parótidas que tiene el cerdito. También son producidas en el páncreas. Posterior a esta hidrólisis se libera nuestro monómero principal en la naturaleza, ¿verdad? La glucosa. Esos 6 carbonos de color negro hidratados con 6 moléculas de agua. La glucosa ahora tiene un tamaño adecuado para ingresar dentro del citoplasma de la célula. Pero por lo mismo también puede volver a salir, porque así como entra, sale. Entonces la naturaleza es tan sabia que le pone una especie de ancla bioquímica. Ese proceso es la fosforilación. ¿Qué le vamos a poner a la glucosa, a la molécula, para que no se vuelva a salir y se quede dentro del citoplasma? Porque queremos nutrir a la célula, no que ande la glucosa por ahí en el torrente sanguíneo nada más viajando. Entonces, en la figura número 4 pueden ver del lado izquierdo nuestra glucosa y están 2, 4, 5, 6 carbonos negros con la escala o el sistema de colores CPQ hidratados con sus moléculas de agua. Interviene una enzima, exoquinasa, y exo le va a colocar esta enzima en el carbono número 6, un grupo fosfato que está representado ahí del lado derecho, es el ancla biológica que les mencionaba, por el grupo fosfato. Una vez que tiene ese soporte, ya no se puede volver a salir del citoplasma. Es específicamente un grupo fosfato para mantenerlo dentro y que no se difunda en el medio extracelular. Este proceso se conoce como fosforilación de la glucosa. Y se crea ahora una molécula que se llama glucosa 6-fosfato, porque el grupo fosfato se unió al 6º carbono de la molécula. Ahora, ya que tenemos la glucosa 6-fosfato dentro del citoplasma, comienza un proceso endergónico. Lo que necesitamos es acumular un montón de monómeros para que se sintetice glucógeno. Como vimos en videos anteriores, el almacén energético de las células eucariontes. Ese proceso se llama entonces glucógeno génesis, creación de glucógeno o anabolismo del glucógeno. Por lo tanto, el proceso que continúa se realiza específicamente en el citoplasma de los miocitos y de los hepatocitos. Ahí es donde se almacena el glucógeno. Para entender el proceso vamos a ir describiéndolo y apoyándonos visualmente con la imagen que tienen proyectada en su infografía. El proceso número 1 es que la glucosa 6-fosfato que tenemos en esta parte, el grupo fosfato, su ancla, está en el carbono 6, va a ser influenciada por otra enzima, se llama fosfoglucomatasa. Esa enzima, la única función que va a hacer es cambiar de posición ese grupo fosfato del carbono 6, al carbono 1. Y ahora la molécula se va a llamar glucosa 1-fosfato. El segundo paso para la creación de glucógeno es que va a llegar un nucleótido. En el video anterior vimos que estaba conformado por 3 elementos, una base nitrogenada como está del lado derecho, en este caso uracilo, una pentosa, una molécula de un carbohidrato simple de 5 lados, un pentágono, y grupos fosfato. En este caso, esta molécula unida se llama uridina trifosfato porque tiene 3 grupos fosfato.
Es importante señalar que esta molécula también es utilizada para la síntesis de ARN, ya que tiene su base nitrogenada uracilo. Cuando se acerca esta molécula del lado derecho a nuestra glucosa 1-fosfato del lado izquierdo, por atracción, por fuerzas electromagnéticas, interviene una nueva enzima, UDP, glucosa pirofosforilasa. La función que tiene, aunque su nombre es largo y quizás un poco enredoso, lo importante es conocer qué hace, qué realiza en este proceso. Como podemos observar, se unieron las dos moléculas ahí al centro. Los grupos fosfato ahora están pegados. Hubo una condensación y una deshidratación, ¿verdad? Se perdieron moléculas de agua. Y posteriormente, en ese momento, en el cerdito se está activando la liberación de insulina. Y esta va a estimular a la glucógeno sintasa para sintetizar glucógeno, que hay de dos tipos. Glucógeno sintasa 1 se expresa principalmente en los miocitos, en las células musculares, y la glucógeno sintasa 2 se expresa principalmente en los hepatocitos. Por eso las personas que tienen esta patología de diabetes no pueden asimilar fácilmente los carbohidratos porque no producen insulina y este proceso se corta aquí, ¿verdad? Una vez que se activan estas enzimas glucógeno sintasa 1 y 2, el tercer paso comienza y no es otra cosa más que la activación de su grupo hidroxilo. Cuando vimos los grupos funcionales de los carbohidratos, recordemos al grupo hidroxilo, muy importante en veterinaria, lo mencionamos, ¿verdad? Formado por el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Si necesitamos que se vayan acumulando glucosa 6-fosfato una y otra y otra y otra y otra vez en una cadena larga que se va a llamar glucógeno, lo que vamos a hacer es que se van a activar el grupo hidroxilo con esta enzima y se van a empezar a sintetizar, como lo vimos en videos anteriores, enlaces O-glucosídicos, uniendo moléculas de glucosa una con otra, con otra, con otra, así sucesivamente con enlaces O-glucosídico. Por eso se llama a este proceso de anabolismo o de génesis, porque estamos creando glucógeno a partir de muchos monómeros de glucosa. Asimismo, hay otro proceso que también se lleva a cabo en el citoplasma, la ruta de las pentosas fosfato. Recordemos que ya habíamos visto a los nucleótidos. En este caso, para formar esas pentosas de un pentágono de 5 lados, los carbohidratos sencillitos, ribosa y desoxirribosa, se utiliza esta ruta. Y tiene dos procesos, uno oxidativo y uno no oxidativo. En la fase oxidativa hay 3 reacciones bioquímicas principales: la glucosa 6-fosfato, que ya está dentro de la célula con su ancla biológica para que no se salga, aquí representada con la letra P y con una esferita de color amarillo, es el grupo fosfato, pierde 2 hidrógenos. Esta reacción es catalizada o generada por otra enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Otra vez va a intervenir el agua en esta reacción con una hidrólisis, para que así ahora se desarrolle un proceso que se llama descarboxilación. Si nos damos cuenta y los contamos aquí, el 6-fosfogluconato tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, y después de la descarboxilación, la ruptura o la excreción de ese átomo de carbono, le van a quedar a la molécula 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos hidratados con agua y con un grupo fosfato que evita que esta molécula pequeñita, ahora de 5 lados, un pentágono, salga. Y se obtiene como producto de desecho dióxido de carbono. El animalito, el cerdo, lo expira en la respiración. En la fase no oxidativa de este proceso de la ruta de las pentosas fosfato, lo que ocurre es que se va a cambiar de posición el grupo funcional mediante un proceso de isomerización.
¿A qué me refiero con esto? Es como si fuera un espejo. No se va a alterar el número total de átomos en la molécula, pero se va a pasar la ribosa 5-fosfato que está del lado izquierdo. Es una cetopentosa porque su grupo funcional, si lo vemos aquí, el de carbono doble enlace oxígeno, está al centro de la molécula. Al ser isomerizada, se va a transformar en otra molécula que, como mencionamos previamente, va a poseer los mismos átomos, pero se van a acomodar de una forma diferente. El grupo carbonilo, que es del que estamos hablando, el grupo funcional, va a pasar de estar del centro a estar en la parte superior, como lo podemos ver en la figura número 7. Va a pasar de ser una cetopentosa con su grupo carbonilo en medio a una aldopentosa con su grupo carbonilo en la parte superior. La movilización de este grupo carbonilo no es otra cosa más que facilitar la interacción que va a tener esta pentosa con su base nitrogenada o del otro lado con los grupos fosfato para poder participar otra vez en la estructura de un nucleótido, ¿verdad? Como vimos en videos anteriores. Por lo tanto, las principales funciones de la ruta de las pentosas fosfatos son, número 1, sintetizar monosacáridos de 5 carbonos, las aldopentosas. 2. Generar nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, lo que conocemos en bioquímica como NAD, pH más H, o sea, más un hidrógeno libre, ya que esta molécula es el principal o la principal unidad de poder reductor, o sea, que cede electrones. Recordemos que para que se den interacciones, reacciones químicas o colisiones entre átomos, tiene que haber elementos que cedan electrones, para que así otras moléculas o otros elementos completen su regla del octeto. Por eso es importante esta ruta, porque por un lado produce a las pentosas y por el otro a la molécula más provechosa para las reacciones bioquímicas cediendo electrones al NADPH más H. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Nuevamente les recuerdo, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Chao.